La Diócesis de San Cristóbal te da la bienvenida a esta lección del curso Historia de la Iglesia con el presbítero Pedro Fortul. Bienvenidos nuevamente a este curso de Historia de la Iglesia Antigua, ya en esta penúltima lección, sí, Giancarlo Yepes está muy triste en esta bonita iniciativa de la Diócesis de San Cristóbal, que junto a Monseñor Mario Moronta y la oficina de prensa de la diócesis hemos procurado llevar adelante con grandes esfuerzos de parte y parte. Sé que mucha gente se preocupó por inscribirse, por seguir las lecciones en medio de las dificultades técnicas que pueden haber surgido. Ya por ahí está rodando el examen que lo unimos con el de 2 semanas, son 30 preguntas. Eliminamos ya esas preguntas de completación por las problemáticas que nos trajeron en otros momentos, y decirle a todas las personas que la gente se preocupa mucho por la nota, se preocupa, y es justo, porque sé que se prepararon, y bueno, tenemos que decir que ahí vemos precisamente, es muy útil la tecnología, pero es siempre limitada, no entiende y no es capaz de discernir. Si usted colocó Esteban con E minúscula, pues ya se la invalida, ¿no? Entonces, esto es lo que hace precisamente hermoso el ser humano, ¿no? Que es capaz de entender, ¿no? Una máquina solamente unos cálculos allí fríos que no es capaz de entender lo que usted quiere comunicar, ¿no? De hecho, hasta mi mamá, que está siguiendo el curso, me reclamó, no puse la respuesta justa y además de esto le agregué más, y bueno, mami, es la culpa de la computadora del padre Giancarlo Yepes. Bien, esta introducción así un poco familiar. Recordarle que estamos a través de www.diocesisdesancristóbal.online, también nuestro canal de YouTube, Diócesis de San Cristóbal VE. Agradecer a Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, con el horario de 10 de la mañana y luego la segunda emisión a las 9 de la noche, y DC.radio, la emisora del Diario Católico en www.diariocatólico.press. En la lección anterior pusimos de manifiesto cómo el hecho de que la predicación del Evangelio comenzó a expandirse por tantas partes y a tener contacto con distintas culturas, esto hace que surjan herejías e interpretaciones erradas o interpretaciones equívocas acerca del misterio de la iglesia y de la predicación que llevaban adelante los apóstoles y sus sucesores, en todo eso que ya nosotros vimos con las misiones de Pablo, en la expansión del cristianismo en el imperio. Sí, ahora nos estamos deteniendo como en ese particular la malinterpretación teológica de muchas realidades o las dificultades, dependiendo del ambiente en el cual se predicaba el Evangelio, encontraba el cristianismo para ser comprendido en su plenitud y en su pureza. ¿Qué va a suceder? Con motivo del surgimiento de las herejías, la iglesia tendrá que comenzar a reunirse para definir la doctrina verdadera y decir, esto es lo que cree la iglesia, y todo lo demás, las otras formas de exposición de ciertos dogmas de la fe, son heréticas o no son verdaderas o no son conformes a la verdad. Surge entonces la idea del concilio ecuménico. El primer concilio ecuménico de la historia será el concilio de Nicea del año 325. Padre, pero en los Hechos de los Apóstoles nosotros estudiamos que hubo un concilio en Jerusalén. Esta pregunta nos la hacía un profesor cuando estudiábamos historia de los concilios. ¿Por qué el concilio de Jerusalén no se cuenta dentro de los concilios ecuménicos de la historia? Porque el objeto de estudio y de reflexión de los concilios es la revelación completa. Para el año 49 todavía vivían los apóstoles y por lo tanto el tiempo y el periodo de la revelación todavía se encontraba abierto. No se había escrito ni siquiera los evangelios, no se había puesto por escrito. Y entonces no entra dentro de la categoría de concilio ecuménico. Concilio viene de, como la traducción griega de la palabra, es la traducción latina, de la palabra griega sínodo, que significa caminar juntos. Y es una palabra bastante sonada para nosotros. Monseñor Mario Moronta, un gran promotor del segundo sínodo de la diócesis de San Cristóbal, es decir, la revisión de la iglesia para caminar juntos. A veces en cuestiones de carácter pastoral, disciplinar, otras para caminar juntos en cuestiones y en temas dogmáticos sobre las verdades de fe. Estos primeros concilios se interesarán en esos dos elementos, cuestiones dogmáticas y cuestiones disciplinares. Y este concilio es ecuménico porque se convoca a toda la ecumene, es decir, a la universalidad, a la casi totalidad de todos los obispos,
para definir las doctrinas en torno, en este caso, a el misterio de la Santísima Trinidad. Los primeros 4 concilios ecuménicos de la historia van a ser el Concilio de Nicea del 325, el Concilio de Constantinopla del 381, el Concilio de Éfeso del 431 y el Concilio de Calcedonia del 451. Los 2 primeros tendrán como temática la cuestión de las herejías trinitarias, la herejía sobre la divinidad del Verbo y la herejía sobre la divinidad sobre la divinidad del Espíritu Santo. En cambio, los concilios del siglo V, es decir, del 431 Éfeso y 451 Calcedonia, tendrán como centro de estudio o preocupación principal las herejías en torno a la cuestión cristológica, es decir, al misterio de la encarnación. Hasta los momentos hemos solamente tocado herejías de carácter trinitario. ¿Cuántos son los concilios ecuménicos que nosotros podemos contar a lo largo de estos 21 siglos de historia de la Iglesia? Precisamente 21. 21 son los concilios que la Iglesia ha celebrado de carácter ecuménico. Hay otros concilios o sínodos que no son llamados ecuménicos y que entran también dentro de lo que se llaman los concilios nacionales o los concilios provinciales. Pero concilios ecuménicos son 21. El primero, Nicea, y el último, el concilio ecuménico Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII y culminado, llevado adelante en sus sesiones entre el 1962 y el 1965 por el Papa Beato, o el Papa, perdón, ya Santo también, como Juan XXIII, San Pablo VI, el Concilio Ecuménico Vaticano II. Antes tuvimos el Concilio Ecuménico Vaticano I, mucho antes, en la época de la Reforma Luterana Protestante, el Concilio de Trento, anterior a este, el Concilio de Letrán V, anterior a este, el concilio de Florencia, tuvimos los concilios 1 y 2 de León, los concilios lateranenses, y en los primeros 1000 años de la historia de la Iglesia, estos primeros 4 concilios, Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia, y luego otros 4 concilios que son Constantinopla II, Constantinopla III, Nicea II del 787 y Constantinopla IV, con el cual se cierran los concilios del primer milenio de la historia de la Iglesia. Una breve descripción así muy rápida sobre lo que era entonces los concilios, cuántos son de carácter ecuménico en la Iglesia, para ahora sí adentrarnos en el primer concilio ecuménico, que no fue el de Jerusalén, sino el concilio de Nicea del 325. Tenemos que decir que el primero de los concilios ecuménicos de la antigüedad cristiana fue convocado por el emperador Constantino. De Constantino ya hablamos en un programa largo y tendido, largo y extenso. Constantino, que había dado la paz al cristianismo, que había dado un cierto reconocimiento, en el 325, con el fin de condenar la herejía de Arrio, un sacerdote de Alejandría que negaba la divinidad de la segunda persona de la Santísima Trinidad, es decir, la palabra, el logos, como venía llamado el verbo, ¿no? Logos es una palabra griega con el cual se llamaba a la segunda persona de la Santísima Trinidad en el ámbito teológico de lengua y cultura griega. Decíamos ayer que estábamos reflexionando sobre el encuentro del cristianismo con la cultura helenística. Arrio había sido excomulgado por parte del obispo Alejandro. Alejandro era el obispo de Alejandría. Arrio era un sacerdote de su diócesis. Y evidentemente, ante tal herejía, el obispo lo excomulga de la fe de la Iglesia. Arrio encontró entonces refugio y apoyo y personas que lo animaban en medio del cisma melasiano y en los secuaces de la doctrina subordinacionista, ya hablamos un poquito del subordinacionismo, promulgada por Luciano de Antioquía, entre los cuales los importantes e influyentes obispos Eusebio de Nicomedia, Eusebio de Cesarea, y aquí me detengo. Eusebio de Nicomedia lo recordamos porque fue la ciudad a la que se mudó al inicio. A Nicomedia se mudó Diocleciano y se transformó en una sede muy importante. Este obispo se unió
a la interpretación arriana que negaba la divinidad de la segunda persona de la Trinidad. Eusebio de Cesarea, que lo hemos citado muchísimo como el histórico, también será arriano, y por eso cuando hablábamos de Constantino, yo les explicaba que recibirá el bautismo de forma arriana, aquella profesión de fe que decía que el Verbo no es eterno ni de la misma naturaleza que el Padre. Bien, Eusebio de Cesarea en sí era arriano, pero sí tenemos que rescatar su importante obra, Historia Eclesiástica, en la que se nos narra testimonios importantes como el que decíamos cuando hablábamos de la tumba de San Pedro. Va a ser él el que escribirá: yo te invito a que tú vayas sobre el monte Vaticano y veas el trofeo construido sobre la tumba de Pedro, y en la Vía Ostiense el trofeo construido sobre la tumba de Pablo, los fundadores de la iglesia en Roma. Entonces vemos que no tenemos que condenarlo inmediatamente, sino que tiene cosas preciosísimas para la historia de la iglesia, pero lamentablemente a un cierto punto se dejó convencer por, no había todavía, de todas maneras no había nada definido todavía dogmáticamente, pero se dejó convencer por las interpretaciones erróneas y heréticas de Arrio. En todo el oriente del imperio se suscitaron distintos consensos y distintas oposiciones, revelando también un apasionado interés dentro de la iglesia por las cosas de Dios. Se intentó una pacificación en torno a las discusiones y a las controversias que trajo la propuesta de nuestro querido amigo Arrio. También encontramos nosotros en este concilio un importante obispo de Córdoba, en España. El obispo se llamaba Ocio, el cual era un consejero espiritual de Constantino, y porque las discusiones sobre la divinidad del Verbo turbaban la paz de todo el imperio, decide aconsejarle al emperador, a Constantino, con el consenso del Papa Silvestre I, a que convoque a todos los obispos dispersos en las regiones del imperio para una reunión y poder definir así dogmáticamente qué cosa era la verdad sobre el Verbo encarnado, sobre la divinidad del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Tenemos que decir que se convocó entonces, en el año 324, se decide convocar a todos los obispos a esta ciudad de Nicea. Evidentemente se realizará en el 325, porque es que antes no había internet, ni existían los aviones, ni las carreteras como existen hoy. Y siempre se convocaba y luego es que se podía realizar, ¿no? Llevaba ciertos tiempos. Tenemos que decir que participaron bastantes obispos en este concilio. Algunos de estos obispos eran ancianos y eran de una gran trayectoria. Entre los jóvenes también se encontraba un diácono que acompañaba al obispo de Alejandría, que se llamaba Alejandro. Este diácono se llamaba Atanasio, el gran padre de la iglesia, defensor de la doctrina sobre la naturaleza divina del Verbo. No se conoce con certeza quién presidió el concilio. Quizás lo pudo haber presidido el obispo de Córdoba, Ocio, el primero en firmar el símbolo niceno. Es decir, las actas las firmaron los padres. El primero que la firmó, la firma principal, podríamos decir, fue la del obispo Ocio de Córdoba. Enseguida a esa firma aparece la firma de los legados papales. El papa no participó en persona, sino que envió algunos representantes suyos. Y algún hombre de confianza de Constantino. Pero fue el emperador Constantino a querer realizar esta asamblea ecuménica, fue el que la organizó y además quien le dio fuerza de ley a todos sus decretos. Me explico. Constantino no le interesa definir si el Verbo era eterno o no. Eso se lo dejaba a los teólogos y a los obispos. Constantino quería concretizar la paz. Las discusiones sobre la divinidad había traído división en el reino y por lo tanto las decisiones sobre
la divinidad del Verbo que da el concilio, se transforman en ley de Estado. Y quien no asumía estas normas era no solamente excomulgado de la comunión de la Iglesia, sino que era exiliado, porque vendría a ser una persona que no favorecía la unidad del imperio. Son cosas difíciles, pero dijimos en el primer lección, que no hay que decir nada de falso ni callar nada de verdadero. Bien, el emperador estuvo personalmente presente en el concilio, circundado de importantes dignatarios y funcionarios que estaban comprometidos en mantener el orden y facilitar las discusiones hasta llegar a una conclusión que no dejara duda alguna. No participó al concilio Arrio. ¿Por qué? Porque cuando él intervino en las sesiones del concilio, lo hizo bajo la figura de imputado. Presente, en cambio, estaba San Atanasio, como consejero de su obispo Alejandro de Alejandría. Era solamente un diácono, pero aún así ejercitó una influencia notable e importante en las labores del concilio. ¿Cuáles fueron las labores del concilio? Tuvieron inicio el 20 de mayo del 325 en una sala del Palacio Imperial de Nicea, con un discurso oficial de Constantino. Las discusiones sinodales fueron frecuentemente largas y agitadas, tanto que el emperador tuvo que intervenir para recomendar la moderación y la concordia entre los padres. A veces pensamos que estas son reuniones piísimas donde todo el mundo está de rodillas rezando el rosario. No, son agitadas. ¿Por qué? Porque son discusiones teológicas, unidas, por supuesto, al apasionamiento de las distintas escuelas teológicas que ya existían. La escuela alejandrina, la escuela antioquena, que tenían perspectivas de interpretación de la Sagrada Escritura bien distintas. La asamblea se dividió en dos partidos, uno ortodoxo y el otro partido arriano, ¿no? O sea, podemos pensar fácilmente a la Asamblea Nacional, así como discuten leyes y se tiran y se dicen, también en esta asamblea conciliar discutían sobre cuestiones teológicas de disciplina eclesiástica. El partido ortodoxo estaba guiado por Alejandro de Alejandría, junto a Atanasio, Eustacio de Antioquía y Marcelo de Ansiria, con el apoyo del obispo Ocio y de los legados pontificios, es decir, los representantes del Papa. El partido arriano estaba llevado adelante por el habilísimo obispo de corte Eusebio de Nicomedia. Nos detenemos brevemente y en unos momentos retomamos esta explicación del desenvolvimiento de las sesiones del Concilio de Nicea, donde se están calentando los termómetros o las temperaturas y las discusiones van a ser cada vez más pasionales, pero se logrará llegar al consenso, no solamente al consenso, sino a la luz de la verdad sobre la divinidad del Verbo. Disponibles todas las lecciones del curso Historia de la Iglesia en el canal de YouTube Diócesis de San Cristóbal VE. Retomamos nuevamente esta lección número 24 de este curso de Historia de la Iglesia, en la que estamos entrando en las sesiones del concilio, primer concilio ecuménico del concilio de Nicea del 325. Bien, tenemos que decir además que la redacción final del símbolo niceno
símbolo hace referencia a la profesión de fe. Cuando nosotros decimos vamos a rezar el credo, la palabra correcta es símbolo, es decir, aquello que representa y que explica o pone de manifiesto a las verdades sobre las verdades divinas reveladas en las que cree la fe de la Iglesia. La redacción final del símbolo niceno se produce el 19 de junio del 325 con estas palabras: el Hijo de Dios es de la misma naturaleza del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de idéntica sustancia del Padre. Y allí aparece el término griego homoousios. Nosotros lo estamos leyendo en español, en castellano, pero esto fue una redacción hecha en texto griego. Y la palabra consustancial o de misma naturaleza es homoousios. Usía significa sustancia, homo mismo, la misma sustancia del Padre, homoousios. Inmediatamente se expresaron las condenas, inmediatamente la redacción del texto del símbolo, se expresaron o se dieron las condenas de los textos de Arrio, según las cuales hubo un tiempo en el que el Hijo de Dios no existía, ¿no? Negando la divinidad del Verbo y la eternidad del Verbo. Dice que también se condena que Él proviene de la nada. Es una sustancia o esencia diversa del Padre. Él es una criatura mutable. Entonces, estas tres o cuatro afirmaciones propuestas por Arrio, después de expresar la verdad de fe, fueron condenadas en el acta del Concilio de Nicea. También se insertó el término homoousios, que representa la victoria de la teología occidental, sobre todo la teología romana, porque en Oriente no se había todavía llegado con claridad al significado de esta palabra. Esta incerteza terminológica y el triunfo de la teología occidental explican el por qué, después de la definición de Nicea, algunos obispos ortodoxos en la fe no quisieron aceptar el término de consustancial. En este hecho existe ya la semilla de una tensión entre la Iglesia en Oriente y la Iglesia en Occidente. La confesión de fe fue firmada por 222 obispos presentes y promulgada por Constantino como ley imperial. Solamente 2 obispos se negaron de firmar la confesión de fe. Así como Arrio, estos 2 obispos fueron exiliados del territorio del imperio. El concilio niceno deliberó sobre otras 2 cuestiones. Una, sobre la fecha de la Pascua y el cisma de Melesio en Egipto. Para la primera cuestión, es decir, cómo determinar la fecha de la Pascua, se adoptó el uso alejandrino y romano del domingo sucesivo al plenilunio de primavera, el día 14 del mes de Nisán, y para la segunda se intimó al clero melesiano de reconocer la autoridad del patriarca de Alejandría. Quisiera detenerme no tanto en la cuestión del cisma, que es la división dentro de la iglesia, sino en la cuestión de la Pascua. ¿Cómo nosotros calculamos la Pascua? Esto nos lo da ya el Concilio de Nicea. La Pascua del Señor siempre varía. Como ustedes se dan cuenta, a veces cae en abril, a veces a finales de marzo, y esto varía, dependiendo de un elemento cósmico, del elemento lunar. ¿Cómo se calcula la Pascua? El día de Pascua es el domingo siguiente, que se encuentra después de la primera luna llena, que se produce luego del equinoccio de primavera, que es el 21 de septiembre. Para saber determinar cuándo es Pascua, tenemos que tener estos 3 elementos. Un domingo que sea sucesivo a la primera luna llena, al plenilunio, que se produce inmediatamente después del 21 de marzo, que es el día del equinoccio de primavera. Ese domingo es la Pascua. Y luego, a partir del cálculo de la Pascua con estos 3 datos, se calcula el resto del año litúrgico. 40 días antes a la Pascua se encuentra el miércoles de ceniza y tenemos entonces el tiempo de la Cuaresma. 40 días después de la Pascua tenemos el tiempo o el domingo o el jueves de la Ascensión.
Y luego 10 días después de la ascensión tenemos Pentecostés. Y ya tenemos entonces la Cuaresma y la Pascua y la determinación de la fecha a partir del plenilunio. Luego tenemos otra fecha importante que si se fija, el 25 de diciembre, que es el día del nacimiento del Señor. 9 meses antes, que lo celebraremos en algunos días, 25 de marzo, el día de la Encarnación. 4 domingos anteriores al 25 de diciembre constituyen las semanas del tiempo del Adviento. Y los 12 días sucesivos, desde la Navidad, pasando por la Epifanía y hasta el bautismo del Señor, tenemos el tiempo de la Navidad. El resto del tiempo que sobra entre estas fechas principales que ya he nombrado es lo que llamamos en la iglesia el tiempo ordinario, que culmina con la fiesta del último domingo, que es la fiesta de Cristo Rey. Y el domingo siguiente se inicia nuevamente un año litúrgico con el primer domingo del tiempo del Adviento. Esto fue determinado acá en el Concilio de Nicea y algunas otras cosas, pero me interesa la cuestión de la definición dogmática de la divinidad del Verbo y la determinación de la fecha de la Pascua. Bien, vamos ahora a dar alguna palabrita sobre el segundo concilio ecuménico, que es el Concilio de Constantinopla en el 381. Como la doctrina del Logos no se había todavía aclarado del todo, comienza a entonces desarrollarse otras formas de explicar la divinidad del Verbo que son erróneas, y la Iglesia tendrá que terminar de aclararlo, y surge la nueva herejía que ataca a la persona de la Santísima Trinidad. La existencia de las tres personas en la Santísima Trinidad había sido reconocida oficialmente en las distintas condenaciones en contra de los modalistas, cuando veíamos nosotros el monarquismo modalista. Y además permanecían las herejías en contra de la tercera persona de la Santísima Trinidad en algunas tendencias subordinacionistas, como por ejemplo en el escritor Orígenes, que lo hemos nombrado en otros momentos, en el cual afirmaba que el Hijo era inferior al Padre y el Espíritu Santo era inferior al Padre y al Hijo. Para los arrianos, que consideraban al Hijo como criatura del Padre, era lógico declarar que el Espíritu Santo era también una criatura del Hijo. Este problema no fue objeto de estudio sino hasta la mitad del siglo IV, porque la reflexión teológica se había concentrado solamente en pensar acerca de la divinidad del Verbo. Cuando los arrianos sostenían que el Espíritu Santo era uno de los espíritus sirvientes que daba ministerios dentro de la iglesia, como aparece en Hebreos 1, capítulo 14, distinto de los ángeles solamente por grado y no por distinción de naturaleza, San Atanasio escribió 4 cartas a un obispo en defensa de la divinidad de la tercera persona de la Santísima Trinidad. En el 362, después preside un concilio no ecuménico, sino local, que se llama mejor con el término griego Sínodo de Alejandría, en el cual proclamó la divinidad del Espíritu Santo, diciendo que es de la misma sustancia y divinidad del Padre y del Hijo. Aquí una aclaratoria. Tras la muerte de Alejandro de Alejandría, Atanasio se transformará en el patriarca y obispo de esa diócesis. De diácono lo ordenó presbítero y luego lo ordenaron obispo patriarca de esta importantísima diócesis de Alejandría. Y él defendió también la divinidad del Espíritu Santo. Sucesivamente, otros sínodos en Alejandría y en Roma se pronunciaron en contra del error arriano, y sobre todo los 3 grandes padres capadocios, que ya los hemos citado, San Basilio de Cesarea, San Gregorio Nacianceno y San Gregorio de Niza, lo confutaron fuertemente, o lo confutaron con una gran propiedad en sus escritos. La condenación oficial se realizó en el 381 durante el Concilio Constantinopolitano I, segundo concilio ecuménico, compuesto por 150 obispos, después de que 36 padres que seguían a Macedonio y de allí
el término, el macedonianismo, que era Macedonio, obispo de Constantinopla, se había alejado. En el primer y segundo artículo sobre el Padre y sobre el Hijo, viene reconfirmado casi literalmente el símbolo de Nicea. Es decir, retoma lo que se había puesto en las actas del Concilio Niceno. El verbo es Dios como lo es el Padre eterno. En cambio, en el artículo tercero sobre el Espíritu Santo se precisó con una agregación antineumatómaca. Neuma significa espíritu. Los neumatómacos eran los que hablaban en contra de la divinidad del Espíritu Santo. Por lo tanto, esa precisación antineumatómica, sí, efectivamente, vendrá a exponer la verdad divina sobre la tercera persona de la Trinidad con las siguientes palabras, que es Señor y dador de vida, Dominum et vivificantem, decimos en latín, que procede del Padre y del Hijo. En latín decimos qui ex patre filioque procedit, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, dando a entender que es de la misma sustancia divina y por lo tanto es el Espíritu Santo, Dios verdadero, como lo es el Padre y como lo es el Hijo. Ojo, no fue que a partir de este momento el Espíritu Santo comenzó a ser Dios, no. Ni que a partir del Concilio de Nicea el Hijo comenzó a ser Dios, tampoco. Siempre ha sido Dios y se nos reveló. Pero a partir de este momento la Iglesia define dogmáticamente aquello que cree. Y nos parece que el Espíritu Santo es casi un Dios y que el Hijo sí es un Dios. No. La Iglesia dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo creemos firmemente, porque así aparece revelado en la Sagrada Escritura, es verdaderamente Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Mucha gente piensa que fue el concilio que se inventó la fe. No. El concilio define aquello que creemos en medio de los errores. Y aquí tengo que decir una cosa. A veces me ha llegado gente diciendo, Padre, es verdad lo que me dijo este catequista o me dijo en la parroquia este movimiento, diciendo verdaderas herejías. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Tenemos que enseñar lo que la Iglesia dice y enseñar lo que la Iglesia enseña, no lo que a mí me parece, ni lo que yo pienso que sea. Por eso tenemos que formarnos y por eso esta bonita iniciativa. No es que a mí me parece que el Espíritu Santo es casi como la Virgen. No. Eso no es lo que la Iglesia dice. Y por eso la importancia de que en medio de tantas opiniones la Iglesia tiene que decir, no, esta sí es la fe de la Iglesia y eso no es la fe de la Iglesia. Hoy todavía en muchos grupos, inclusive de la Iglesia, por dar a conocer lo que yo pienso que es, no es como yo lo entendí, no es como yo lo entendí. Tengo que entenderlo como me lo enseña la Iglesia, porque de lo contrario puedo enseñar las cosas como no son y enseñarlas muy mal. Y lo digo porque recientemente me pasó una experiencia en la que empezaron a hablarle sobre el matrimonio cristiano a una pareja y los dejaron enredadísimos y alejadísimos de lo que es el matrimonio cristiano por la Iglesia. Tenemos que ser muy prudentes y saber lo que decimos y saber que tenemos que hablar en nombre de la Iglesia lo que enseña la Iglesia. Cierro la paréntesis. Bien, continuamos. Cuando el concilio fue reconocido como ecuménico en Oriente y en Occidente, esta fórmula dogmática constituirá el símbolo niceno-constantinopolitano. Más tarde, en la Iglesia griega, se transforma en la única profesión de fe admitida en el bautismo y en la celebración de la Eucaristía. Por eso nosotros hacemos los domingos profesión de nuestra fe y decimos, cuando el sacerdote nos dice levantemos las manos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar, que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, que el Hijo se encarnó, que murió y resucitó y que vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en la Iglesia, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne. Y decimos, esta es nuestra fe. Desde un punto de vista político, este concilio
había sido convocado por el emperador Teodosio el Grande. Ya lo citamos en otra lección. El que hizo del cristianismo la religión oficial del imperio con el edicto de Cunctus Populus en Tesalónica, el cual sostiene siempre la fe ortodoxa católica y la unidad religiosa del imperio. Nos detenemos brevemente y en unos momentos retomamos la tercera y última sección de esta lección número 24 del curso de Historia de la Iglesia. Retomamos esta tercera sección de la lección número 24 de este curso de Historia de la Iglesia. Y después de haber presentado muy brevemente los concilios ecuménicos de Nicea y de Constantinopla, antes de introducirnos, que será ya en la lección del día de mañana, la lección 25, antes de introducirnos en el concilio de Éfeso del 431 y el concilio de Calcedonia del 451, vamos a hacer lo que hicimos anteriormente en los preámbulos a los concilios de Nicea y de Constantinopla, es decir, presentar las herejías que fueron tratadas en este ámbito. Después de que se definió en el símbolo niceno-constantinopolitano la fe de la Iglesia en torno a la cuestión trinitaria, comienzan a surgir las cuestiones heréticas en torno a la temática cristológica. Cuando nosotros hablamos de cristología, estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad que se encarnó, que se hizo hombre por obra del Espíritu Santo hace 2000 años. Y esto, por supuesto, también tendrá algunas herejías que serán enfrentadas en estos concilios. Vamos a explicar algunas de estas herejías. La figura de Cristo en su realidad divina y humana había sido enseñada por los evangelios y por los escritos de San Pablo en la tradición viva de la Iglesia. Las catequesis primitivas, a su vez, habían buscado de ilustrar y profundizar la enseñanza escriturística sobre Cristo, sobre el Mesías. Los paganos mismos, como Plinio y Celso, habían advertido que los cristianos le rendían culto y adoración a Jesús como un Dios, ¿no? Este texto que cité allá hace varios días atrás, ¿no? Que los paganos veían a los cristianos, se reunían el primer día de la semana y cantaban himnos a Jesús como si fuera un Dios. Es decir, la fe de la Iglesia en que Cristo es verdaderamente Dios, desde el primer momento en ámbito litúrgico queda sin duda puesto de manifiesto. En este dato de fe y de piedad permanecía abierto un gran problema para la reflexión teológica. ¿Cómo entender la relación existente entre entre su realidad divina y su realidad humana? Los principales tentativos de respuesta se desarrollaron en el docetismo, en el adopcionismo y en el apolinarismo, que fueron un preludio a las más graves herejías cristológicas que van a ser el nestorianismo y el monofisismo. Del docetismo ya nosotros hemos dicho alguna palabra. Eran aquellos que por salvar, digamos, la divinidad de la naturaleza de Dios, pues decían que el Verbo se había encarnado solamente en apariencia, que no hubo una verdadera encarnación. Y entonces
es una influencia evidentemente del platonismo, ¿no? Porque cómo lo espiritual se va a ensuciar con lo corpóreo, con lo material, con lo mundano, ¿no? Y que Cristo asumió verdaderamente una naturaleza humana igual a la nuestra, todo menos en el pecado. Entonces, ya del docetismo hemos dicho alguna palabra, ¿no? Dokein significa apariencia, es decir, la encarnación fue solamente aparente y por lo tanto la muerte del Hijo de Dios en la cruz fue una muerte aparente, no murió verdaderamente. Y si no murió, entonces el hombre no fue redimido realmente, sino solo en apariencia, es decir, hay una falsedad, hay un vaciar de contenido el misterio de la encarnación, el misterio salvífico de Cristo muerto y resucitado. Otra herejía cristológica es el adopcionismo. El adopcionismo se orientó hacia una solución simplista de la cuestión cristológica, negando la filiación divina en Cristo. El Hijo de María fue solamente un adoptado y elevado a la dignidad de hijo en el momento del bautismo. Es decir, no fue que el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros en el vientre de María por obra del Espíritu Santo, la segunda persona de la Trinidad, sino que solamente Jesús fue un hombre muy importante que a un cierto punto fue adoptado por el Padre Dios en el momento del bautismo, pero que no es hijo de Dios eterno, sino que es hijo adoptivo, como lo somos nosotros. Los seres humanos sí somos hijos adoptivos por el bautismo, somos hijos en el Hijo de Dios, en el Hijo eterno. Entonces eso se transforma en una herejía. Uno de los principales defensores de esta herejía adopcionista va a ser Pablo de Samosata. Contra el docetismo había reaccionado vigorosamente los padres apostólicos, especialmente San Ignacio de Antioquía, que había subrayado fuertemente la realidad corpórea de Cristo. Contra el adopcionismo reaccionaron los padres del siglo III, en particular Novaciano, en su obra de Trinitate, afirmando claramente que el Cristo de las Escrituras es verdaderamente Hijo de Dios y verdaderamente Hijo del hombre. ¿Qué podemos decir acerca del apolinarismo? El apolinarismo, que es una tercera herejía de carácter cristológica, afrontó el verdadero problema, es decir, la forma de entender las relaciones entre la naturaleza divina y la naturaleza humana en Cristo Jesús. Apolinar, obispo de la Odisea, que murió en el año 390, bajo la influencia de la escuela alejandrina, buscó de salvar la unidad en Cristo bajo un esquema teológico que se llama el esquema verbum caro, es decir, verbo carne. El verbo cumpliría, la segunda persona de la Santísima Trinidad, cumpliría en la naturaleza humana de Cristo la función de principio espiritual, dando origen a una sola naturaleza del Dios Verbo encarnada. Es decir, ¿en qué consiste el error? Que una naturaleza humana tiene un cuerpo y un espíritu. ¿En dónde radica el error? El apolinarismo decía que la naturaleza de Cristo tenía el cuerpo, pero el alma no era un alma humana, el espíritu no era un espíritu humano, sino que era el verbo que hacía las veces del espíritu. Es decir, es un error grave que consiste en el hecho que Cristo no podía decirse perfecto hombre, le faltaba el alma inteligente que había sido suplida por el verbo. Vamos a ver, vamos a tratar de explicar. Nosotros somos una persona formada por cuerpo y espíritu. Una naturaleza humana es perfectamente la unidad de cuerpo y espíritu. En Cristo existía la naturaleza humana con la forma corpórea, pero el alma inteligente había sido sustituida por la segunda persona de la Santísima Trinidad, faltándole el alma humana correspondiente a una naturaleza perfectamente asumida por el verbo. Por esto se encuentra en el error. Y de consecuencia, esto hizo que no se hubiese salvado o sanado la inteligencia y la voluntad humana. Lo que no fue asumido no fue redimido. Y si no fue asumida la voluntad y la inteligencia humana a través del alma o el espíritu humano, pues entonces esas realidades del ser humano quedaron
aún manchadas y corrompidas por el pecado original y sus consecuencias. Esto evidentemente hay que profundizarlo y esto es ya materia de un curso de Cristología. Un curso que se estudia en un semestre rápidamente, ¿no? En cualquier academia teológica. Evidentemente esto es para profundizar y profundizar. Existe entonces el germen de la herejía monofisita, que surgirá de la misma preocupación de salvar en Cristo el elemento divino, perdiendo la perfección del elemento humano. Bien, estas tres fueron como las tres pequeñas herejías que precedieron las otras dos grandes, el nestorianismo y el monofisismo. ¿Qué decía Nestorio, que es el representante del nestorianismo? Como se puede ver a la exageración especulativa de la mentalidad alejandrino-platónica, se opone una interpretación de la escuela de Antioquía que hace de la lectura literal de la Biblia el fundamento de su discurso teológico, el cual se encuentra dirigido dominantemente por la luz de la filosofía aristotélico-histórico-positivista. Uno de los maestros de Antioquía fue Teodoro de Mopsuestia, el cual contrapuso a la cristología alejandrina el esquema teológico del verbo hombre, es decir, del logos antropos, acentuando la perfección del elemento humano. Las categorías aristotélicas no le permitían de encontrar una válida posibilidad de unión entre las dos naturalezas. Su discípulo Nestorio, que vivió entre el 380 y el 451 aproximadamente, obispo de Constantinopla, llegó a dar una forma popular a esta división de las dos naturalezas en Cristo, hasta llevarla a las extremas consecuencias mariológicas, llegando a decir que María no es Theotokos, sino que es solamente Cristotokos. Y aquí viene el error. El error cristológico toca la realidad mariológica. María había sido siempre venerada desde los primeros momentos como Madre de Dios. De hecho, la oración más antigua que tenemos de la Virgen María, además del Ave María, que se llama el Sumptum Presidium, que ya en el 258 la rezaban los cristianos, dice: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Ya esta forma o nombre con el que se veneraba a la Santísima Virgen María estaba arraigada en el pueblo. Nestorio comienza a predicar que María no es Theotokos, sino Cristotokos, que no es Madre de Dios, sino Madre de Cristo. separando entonces las naturalezas en la única persona de Cristo, queriendo decir que María no es Madre de Dios, sino Madre solo de Jesús. Y esto es un error, y es un error que se prolonga hoy en nuestros días y está presente en los hermanos separados. Jesús es una única persona, el Verbo de Dios encarnado, perfectamente Dios y perfectamente hombre. Y María es la madre de esa única persona encarnada, en la que subsiste la naturaleza divina y la naturaleza humana. Por eso no tenemos nosotros que dudar de que llamar a María Madre de Dios sea un error. No, María es verdaderamente Madre de Dios, porque Jesús es verdaderamente Dios y por el misterio de la encarnación, la segunda persona de la Trinidad se ha hecho hombre en el vientre de María por obra del Espíritu Santo. No me detengo más a dar otra palabrita sobre el nestorianismo y quiero dar la última palabra sobre el monofisismo. El monofisismo surgirá más tarde como una herejía que dice que en Cristo hay una sola physis, es decir, una sola naturaleza, dándole preponderancia a la naturaleza divina. Como queriendo decir, la naturaleza divina es tan grande, y evidentemente lo es, que se traga la naturaleza humana, se pierde la naturaleza humana. Y a la final queda solamente la naturaleza divina, mono uno physis natura. Esto va a ser condenado por el concilio de Calcedón en el 451 con la definición que el Papa León Magno I le enviará al patriarca de Constantinopla, que se llama Flaviano, y este tomus ad Flavianum, contendrá la solución que explica cómo en Cristo, en la única persona del Verbo, subsisten las dos naturalezas perfectamente, la naturaleza divina y la naturaleza humana.
Eso lo explicaremos en la lección de mañana cuando veamos el concilio de Calcedonia. Y el Papa dirá que con la unión hipostática, hipóstasis, un nuevo término griego que se introduce el término persona, se resolverá este problema de esta crisis en torno a la herejía cristológica. La dejo abierta para que ustedes profundicen más. Busquen herejías cristológicas no solamente en internet, sino en los manuales de teología a los que pueden tener acceso a las bibliotecas, sino también procuraremos de hacer poder que ustedes puedan tener acceso a algún material sobre cristología para que esto sea profundizado ya en su estudio personal. Muchas gracias a todas las personas que nos han seguido en esta lección 24ª del curso de Historia de la Iglesia Antigua, llevado adelante por la Diócesis de San Cristóbal. Llegamos a todos ustedes a través de www.diocesisdesancristóbal.online, nuestro canal YouTube, Diócesis de San Cristóbal BE, gracias a Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, con la emisión de 10 de la mañana y luego la segunda emisión a las 9 de la noche, y a través de DC.radio, la emisora del Diario Católico, a través de www.diariocatólico.press. Dios les bendiga. Compromiso y tarea tenemos porque es bastante profundo todas estas cuestiones de las herejías cristológicas, recordarlas y que podamos repasarlas para mañana poder profundizar con los concilios de Éfeso del 431 y del concilio de Calcedonia del 451, la definición dogmática sobre la fe de la Iglesia en torno a la fe del Verbo encarnado Cristo Jesús, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, perfecto Dios, perfecto hombre. Dios les bendiga, muchas gracias a todos y mañana nos encontramos para la última lección de este curso de Historia de la Iglesia. Dios les bendiga. Hasta aquí esta lección de Historia de la Iglesia. Recuerda visitar nuestra web www.diocesisdesancristóbal.online para acceder a todos los recursos.